Si no quieres irte a un asilo, entonces haz tus maletas y sal de mi casa. Esas fueron las palabras que mi hijo me gritó, mirándome directamente a los ojos. Me quedé en silencio, apenas logrando una leve sonrisa. Doblé mi ropa con cuidado, guardé las fotografías antiguas y cerré mi maleta. Una hora después, una limusina negra se detuvo frente a la casa. Cuando mi hijo abrió la puerta y vio quién había venido a buscarme, la sonrisa desapareció de su rostro. Fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Esa sensación de mirar al hijo que una vez cargaste en brazos, que una vez amamantaste, que enseñaste a caminar, y darte cuenta de que ya no reconoces a la persona que tienes delante. Eso fue exactamente lo que sentí cuando mi hijo, David, me echó de la casa. No, para ser precisa, de mi propia casa. Esa casa fue comprada con el dinero que ahorré durante 32 años cosiendo vestidos de novia para otras mujeres. Cada puntada llevaba mi sudor. Cada encaje pagó un ladrillo de esa casa. Pero aquel domingo por la tarde, en marzo, nada de eso importaba ya. Estaba lavando los platos después del almuerzo, como siempre, porque según Emily, mi nuera, yo era mejor en la cocina. La parte delantera de mi vestido floral estaba húmeda. Mis manos, ásperas y gastadas, temblaban ligeramente mientras sostenía la esponja. David entró con ese mismo ceño fruncido que tenía de niño cuando su padre lo regañaba. Pero mi esposo, Albert, llevaba 13 años muerto. Y el hombre de 42 años que tenía frente a mí ya no era aquel niño. Mamá, tenemos que hablar. Me sequé las manos con un paño de cocina bordado por una vieja amiga, me di la vuelta y le ofrecí una sonrisa cansada. ¿Qué pasa, querido? Emily entró detrás de él. Uñas rojas, cabello impecable, labios color vino. Cruzó los brazos y se apoyó en el marco de la puerta, como si estuviera esperando que comenzara un espectáculo. Hemos decidido, dijo David, evitando mirarme. Esta casa se siente un poco pequeña. Los niños necesitan más espacio, y tú ya estás mayor. Tal vez es hora de que encuentres un lugar que se adapte mejor a ti. Mi corazón dio un golpe seco. Sabía lo que venía. ¿Un lugar que se adapte mejor a mí? Repetí despacio. ¿Te refieres a un asilo? Mamá, hay unos muy buenos cerca. Tienen amigos, actividades, enfermeras que pueden cuidarte. ¿Un asilo? Lo interrumpí. La palabra salió como un disparo. ¿Quieres mandarme a un asilo? El silencio en la cocina se volvió pesado. Emily fingió revisar su teléfono. Finalmente, David me miró. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Frialdad. No es un asilo, mamá. Es una residencia asistida de alto nivel. La única diferencia, respondí con calma, es que estás tratando de deshacerte de mí. Mi voz no tembló. No iba a darles ese gusto. David gritó. Entonces vete. Si no quieres ir a un asilo, haz las maletas y sal de mi casa. Su grito rebotó en la cocina, en las paredes que yo había pintado, en el pasillo donde colgué fotos, en las escaleras que limpié cada día durante 3 años. Emily intentó ocultar su sonrisa detrás de la mano, pero la vi. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No fue mi corazón, ese se había hecho pedazos hace mucho tiempo. Fue el último hilo que me unía a la ilusión de que todavía tenía una familia. Respiré hondo, miré al hijo que ya no reconocía e hice lo último que esperaba. Sonreí. Está bien, David. Haré mis maletas. Su rostro cambió. Confusión mezclada con miedo. Esperaba lágrimas, súplicas, una escena, pero no. Solo había una calma inquietante. Subí al pequeño cuarto del fondo de la casa donde dormía, un espacio tan reducido que parecía un depósito. Saqué mi vieja maleta de cuero, la misma que había traído conmigo 3 años atrás cuando me mudé. Doblé mi ropa con cuidado, cada blusa, cada vestido, cada pañuelo que yo misma había cosido. Saqué una pequeña caja de madera llena de fotografías. Albert y yo el día de nuestra boda, David de bebé en mis brazos,
Mi madre en el patio trasero de la casa donde crecí. No derramé ni una sola lágrima. Una hora después, bajé con la maleta. David estaba sentado en el sofá que yo había comprado, Emily a su lado con una expresión de triunfo. Cuando sonó el timbre, David se levantó con un suspiro molesto y abrió la puerta. Y su rostro, jamás lo olvidaré. Una elegante limusina negra esperaba afuera. El conductor, vestido con traje, abrió la puerta trasera. De ella bajó un hombre de unos 70 años, cabello plateado perfectamente peinado, vestido con un traje azul oscuro. Era Henry Montgomery, antiguo socio de Albert y dueño de Montgomery Holdings, el hombre más rico del vecindario. Y había venido por mí. David se quedó paralizado, con la boca abierta. Emily se puso pálida. Henry entró, caminando directamente hacia mí como si mi hijo no existiera. Catherine, dijo con calidez, sonriendo, ¿estás lista? Tomé mi maleta y le di a David una última mirada. Gracias por todo, David. La casa es toda tuya ahora. Salí. La sonrisa de su rostro desapareció por completo. A través de la ventana trasera de la limusina, lo vi aún inmóvil en el porche, observando cómo su madre se marchaba con elegancia. Y por primera vez en 3 años, me sentí libre. Dentro, el suave aroma a cuero auténtico y colonia costosa llenaba el aire. Henry se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa mientras el coche avanzaba por la avenida principal. Apreté con fuerza el asa de la maleta, como si fuera lo único real que me quedaba. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una extraña mezcla de alivio e incredulidad. Catherine, ¿estás bien? Preguntó Henry con suavidad. Quise decir estoy bien, fingir que tenía el control, pero lo que salió fue un suspiro cansado. Ni siquiera sé cómo me siento, Henry. Todo es demasiado nuevo. Él asintió sin decir nada. Nos quedamos en silencio, viendo pasar la ciudad, autos, carteles, peatones, el mundo avanzando como si mi vida no acabara de derrumbarse. Cuando llegamos a su edificio, una lujosa torre de cristal en el centro, necesité el brazo de Henry para bajar. Los guardias de seguridad se inclinaron con respeto. Él respondió con una sonrisa, mientras yo permanecía invisible para ellos, solo una mujer a su lado. El ascensor con paredes espejadas reflejaba a una mujer de 68 años con un vestido sencillo, el cabello gris recogido con cuidado, los ojos hinchados por contener las lágrimas. Aún te ves hermosa, Catherine, dijo Henry con suavidad, como si leyera mis pensamientos. Siempre lo has sido. Quise reír, decirle que estaba viendo cosas, pero la sinceridad en sus ojos me dejó sin palabras. Su apartamento estaba en el piso 23, un penthouse con vista a la ciudad. Cuando las puertas se abrieron, me quedé inmóvil, maravillada. Suelos de mármol, techos altos, la luz del sol entrando a raudales por paredes de vidrio. Una decoración elegante pero acogedora. Tu habitación está arriba, dijo Henry, llevando mi maleta. Tienes tu propio baño, armario y balcón. Siéntete como en casa. Esta es tu casa ahora. Mi casa ahora. Esas palabras resonaban en mi mente mientras subía las escaleras de madera pulida. El dormitorio era el doble de grande que el que tenía en casa de David. Una cama king size cubierta con sábanas blancas impecables. La luz dorada del sol se filtraba a través de cortinas de lino. El aire olía fresco, como un nuevo comienzo. Me senté en el borde de la cama, y entonces las lágrimas finalmente llegaron. No eran de tristeza, sino de agotamiento, de años de dolor acumulado que por fin se liberaban. No sé cuánto tiempo lloré. Cuando levanté la vista, la ciudad brillaba bajo las luces de la noche. Mi teléfono vibraba sin parar. David llamando. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Luego volvió a sonar, y lo rechacé. Las notificaciones no dejaban de llegar. 47 llamadas perdidas, 23 mensajes. Los abrí. Mamá, ¿dónde estás? Por favor responde. ¿Quién era ese hombre? ¿Podemos hablar? Mamá, estoy preocupado. Solté una risa suave. ¿Preocupado por mí? ¿Después de echarme de mi propia cocina? Apagué el teléfono.
Un suave golpe en la puerta interrumpió el silencio. Catherine, te preparé un té, dijo Henry, entrando con una bandeja de plata, una tetera y unas galletas. Se sentó junto a la ventana y comenzó a servir el té sin decir una palabra. El aroma de manzanilla y melisa llenó la habitación. Mi mezcla favorita. ¿Cómo lo sabías? Pregunté. Albert me lo dijo, respondió con suavidad. Decía que siempre lo tomabas antes de dormir. La mención de Albert hizo que mi pecho doliera. Albert, el hombre al que amé más que a mi propia vida, que había muerto de un infarto hacía 13 años. ¿Por qué viniste hoy a buscarme, Henry? ¿Cómo supiste? Se quedó en silencio un momento. No lo sabía. Fue pura coincidencia. Pasé por ahí y vi a tu nieto jugando en el jardín. Pensé en detenerme a saludar, pero algo me dijo que volviera más tarde. Cuando te vi salir con esa maleta, y la expresión en el rostro de tu hijo, lo entendí todo. Me echó, dije, con la voz plana. Mi propio hijo. Henry dejó la taza, entrelazando los dedos. Catherine, necesito decirte algo. Pero antes, hay algo que he guardado durante muchos años. Mi corazón empezó a latir con fuerza. En sus ojos había calma, y también tristeza. Siempre estuve enamorado de ti, dijo en voz baja. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír mi propia respiración. Desde el día en que Albert me presentó a su prometida. Tenías 23 años, llevabas ese vestido amarillo con pequeñas flores, y tu sonrisa iluminaba toda la habitación. Supe que había perdido la única oportunidad de mi vida. No supe qué decir. Mi mente se quedó en blanco. La voz de Henry se volvió más suave, pero firme. Albert era mi mejor amigo, y tú lo amabas. Así que guardé mis sentimientos. Los convertí en respeto, en amistad. Me casé con Laura, tuve hijos, construí mi vida. Pero, Catherine. Se detuvo un instante, como si las palabras le costaran. Siempre fuiste la única en mi corazón. Las lágrimas volvieron a caer. Ni siquiera sabía por qué. Tal vez por la confusión, o porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía de verdad. No como una carga, sino como una persona con valor. Laura falleció hace 5 años, continuó. Respeté mi duelo, esperé el tiempo necesario, pero nunca encontré el valor para buscarte. Henry se levantó, dio un paso hacia mí, y luego se arrodilló. Un hombre de 73 años, multimillonario, arrodillado frente a alguien como yo. Pero hoy, cuando te vi salir de esa casa con la elegancia de una reina, supe que no podía perderte otra vez. Henry, yo. Me detuvo con suavidad. No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que ya no estás sola. Nunca volverás a estar sola. Besó mi frente, como una promesa hecha gesto, y salió de la habitación en silencio. Me quedé allí, mirando la ciudad brillante a través del vidrio, sosteniendo una taza de té ya frío. Por primera vez en décadas, me sentí verdaderamente vista. A la mañana siguiente, Henry llamó a mi puerta. Ponte algo bonito, dijo con una sonrisa misteriosa. Tenemos una cita importante. ¿Qué tipo de cita? Confía en mí. 1 hora después, llegamos al despacho de su abogado, un moderno edificio de cristal en el centro. Su abogado, el doctor Oliver Sampson, un hombre calvo con gafas, me estrechó la mano con un respeto inusual. Señora Catherine, es un honor conocerla. Henry me acomodó la silla y se sentó a mi lado. Oliver, adelante. El abogado abrió una carpeta azul, sacó varios documentos y me miró directamente. Señora Catherine, el señor Montgomery tiene una propuesta para usted. Desea otorgarle participaciones minoritarias en 3 proyectos de Montgomery Holdings. Esto le proporcionaría un ingreso mensual estimado de unos $100,000, dependiendo de los resultados trimestrales. Parpadeé varias veces, atónita. Perdón, ¿qué dijo? Henry sonrió. Nunca más tendrás que depender de nadie. Ni de mí, ni de un hijo desagradecido, ni de nadie. En ese momento lo entendí. Mi vida había cambiado por completo. David siguió llamando.
Las 47 llamadas se convirtieron en 200, pero nunca respondí. Porque hay puertas que, una vez que se cierran, deben permanecer cerradas, al menos por ahora. Pero lo que David no sabía era que la limusina de aquel día no había sido la mayor sorpresa. Su verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, desperté en el penthouse de Henry. Se sentía extraño, como despertar en un lugar ajeno, necesitando unos segundos para recordar dónde estaba. Abrí los ojos y vi el techo alto, las cortinas de lino moviéndose con la brisa. Por un momento pensé que estaba soñando, pero no. Me incorporé lentamente, mis rodillas crujieron, el precio de la edad. Salí al balcón y miré la ciudad desde arriba. Desde allí, Nueva York se veía completamente diferente. Más limpia, más brillante, más tranquila. Nada que ver con la vista apagada desde el pequeño cuarto en la casa de David, donde lo único que veía era una pared gris y un tanque de agua oxidado. Una ola fría me recorrió el cuerpo. Había ignorado demasiadas cosas. Había pasado por alto demasiadas señales. Había tragado innumerables pequeñas crueldades solo para mantener la paz. Me senté en una silla colgante del balcón y dejé que los recuerdos volvieran. Hace 3 años, vendí mi pequeño apartamento de 2 habitaciones, pagado con años de coser vestidos de novia. Cada metro cuadrado lo había ganado con sudor y aguja. David vino un sábado por la tarde con Emily y esa sonrisa encantadora. Mamá, debe ser solitario vivir sola. ¿Y si te pasa algo? Ya no eres tan joven. La edad, esa palabra que usan como una sentencia. Estoy bien, querido. Tengo amigas, mis rutinas. Emily intervino, dulce como la miel. Nuestra casa es grande, los niños te adoran, y vamos a cuidarte muy bien. Cuidarte, sonaba reconfortante. Pero era una mentira envuelta en amabilidad. David se rascó la cabeza, incómodo, como cuando era niño. En realidad, estamos pensando en abrir otra sucursal del negocio, pero nos falta dinero. Si vendieras tu apartamento e invirtieras con nosotros, sería como una sociedad familiar. Y lo vendí. Vendí el apartamento por unos $180,000, creyendo que estaba invirtiendo en su futuro. En el futuro de nuestra familia. Pasaron 3 años. Y nunca vi ni un solo centavo de vuelta. Los recuerdos llegaron uno tras otro, pérdida tras pérdida. Las joyas de mi abuela Clarice desaparecieron. Un broche de perlas, un anillo de oro con una amatista, y un collar de ámbar. No eran costosos, pero eran herencias invaluables, de cuando ella huyó de Europa durante la guerra. Las había escondido en una pequeña caja de terciopelo azul dentro del cajón de mi cómoda. Entonces, un día, la caja desapareció. Quizás la pusiste en otro lugar y lo olvidaste, dijo David, sin apartar la vista del teléfono. No lo había olvidado. Sabía perfectamente dónde la había dejado. Emily estaba en la puerta, con una leve sonrisa. Suegra, sinceramente, a su edad es normal olvidar cosas. Mi abuela era igual justo antes de irse a un asilo. El asilo. Llevaba tiempo sembrando esa idea. Nunca volví a ver esas joyas. 6 meses después, vi una foto de Emily de vacaciones en Cancún, llevando una pulsera idéntica a la mía. Cuando le pregunté, se rió. Ah, la compré en un mercado artesanal en México. No reaccioné. No hice ninguna escena. Tragué mis lágrimas y fingí creerle, porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo, miedo de quedarme sola, miedo de admitir que había criado a un hombre demasiado débil para defender a su propia madre. Pero el peor recuerdo fue de una noche de verano, hace 8 meses. Bajé a la cocina por un vaso de agua y escuché la voz de Emily en la sala. Mamá, en unos meses más estará en ese asilo. Convertiré su habitación en mi vestidor. Se rió. No, no sospecha nada. Es tan ingenua. Todavía cree que su hijo la quiere. Me quedé paralizada en la escalera, agarrándome de la barandilla para no caer. Ya hemos gastado la mayor parte del dinero de la venta de su apartamento, continuó. Pero no te preocupes, cuando se vaya venderemos esta casa, compraremos una más pequeña y aún nos quedará mucho dinero. David,
Él hace todo lo que yo digo. Los hombres débiles son fáciles de controlar. Volví a mi habitación y lloré hasta empapar la almohada. Y aún así, no hice nada. Porque, en el fondo, seguía esperando que David reaccionara, que defendiera a su madre. Qué ingenua fui. Los meses siguientes fueron pura humillación. Emily me trataba como si fuera empleada. Suegra, como ya no trabaja, déjeme enfocarme en mi carrera. Usted puede encargarse de la casa, ¿sí? Un trato justo. Así que limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa, cuidaba a los niños, preparaba almuerzos para 8 personas cada domingo cuando venía su familia. A cambio, tenía un techo, una habitación diminuta, y la ilusión de seguir siendo parte de la familia. Catherine, calienta la comida de Peter. Catherine, plancha mi ropa. Catherine, baña a Alice, tengo que salir. Ni un por favor. Ni un gracias. David simplemente estaba ahí, fingiendo no ver nada. Una tarde, mi nieto Peter, de 8 años, llegó con un dibujo de su familia. Su padre, su madre, su hermana pequeña, y una figura diminuta en una esquina. ¿Quién es esta? Pregunté. Eres tú, ¿no? La maestra dijo que dibujáramos a la familia, pero mamá dijo que tú no eres realmente parte de ella, que solo estás aquí por ahora. Sus palabras atravesaron mi pecho. ¿Y tú qué piensas, cariño? Pregunté suavemente. Sonrió con inocencia. Yo creo que si eres familia. Tú haces pastel de chocolate todos los viernes. Fue lo más dulce, y lo más doloroso que había escuchado. Ahora, sentada en el balcón del penthouse, podía recordar cada humillación, cada lágrima que me tragué. Y entonces entendí algo. Algo dentro de mí había cambiado. No era rabia, no era tristeza. Era claridad. Durante 3 años, acepté migajas de cariño. Me borré a mí misma solo para quedarme. Fui desapareciendo poco a poco por miedo a que me echaran. Y al final, igual me echaron. Porque para alguien como Emily, yo nunca iba a ser suficiente. Solo una carga de la que deshacerse. Y David, mi hijo, ya había elegido su lado hacía mucho tiempo. Yo simplemente no quise verlo. Me aferré al recuerdo del niño que fue, negándome a aceptar al hombre cobarde en el que se había convertido. Tomé mi teléfono. 213 llamadas perdidas. Los mensajes seguían llegando. Mamá, por favor responde. Mamá, tenemos que hablar. No quise decir lo que dije. No quiso decirlo, pero lo dijo, lo gritó, me echó como si fuera basura. Bloqueé su número. Henry llamó a la puerta y entró con una bandeja de desayuno. Tostadas, mantequilla, mermelada de fresa y un vaso de jugo de naranja recién exprimido. ¿Dormiste bien? Mejor que en los últimos 3 años. Respondí. Y era verdad. Se sentó frente a mí, observándome con atención. Te ves diferente a ayer. Estoy recordando, dije despacio. Todas las veces que me quedé en silencio cuando debería haber hablado. Henry asintió, con los ojos llenos de comprensión. ¿Y qué piensas hacer ahora? Lo miré, y luego miré la inmensa ciudad que casi había olvidado. Ahora haré lo que debí hacer hace mucho tiempo. Y eso es. Sonreí. Pero esta vez no era una sonrisa de dolor. Era de decisión. Voy a recordar quién soy. Y cuando una mujer recuerda quién es de verdad, quienes antes la menospreciaron reciben una lección que nunca olvidan. 2 días después, Henry me llevó a un enorme edificio comercial en el centro. Fachadas de vidrio brillando, seguridad estricta, el aire cargado con ese aroma a poder y dinero de los bufetes de abogados más exclusivos. Confía en mí, dijo, apretando suavemente mi mano mientras entrábamos al ascensor. Piso 12. Una placa dorada reluciente decía, Sampson y Asociados, Derecho Corporativo. El abogado Oliver nos esperaba en una amplia sala de reuniones, con una mesa de nogal, sillas de cuero y estanterías llenas de libros jurídicos que parecían más decorativos que útiles. Pero lo que llamó mi atención no fue el lujo, ni las estanterías. Fue la carpeta azul sobre la mesa. En ella, escrito con pulcritud, había un nombre. Albert Montgomery.
Mi corazón se detuvo. Señora Catherine, por favor, tome asiento, dijo Oliver, señalando la silla frente a él. Me senté. Las piernas casi no me sostenían. Henry se sentó a mi lado, aún sosteniendo mi mano. Ese contacto era lo único que me mantenía firme. Oliver abrió la carpeta. Documentos. Sellos. Firmas. Certificados. Antes de empezar, dijo, mirándome por encima de sus gafas, necesito preguntarle algo. ¿Sabía usted que su difunto esposo fue cofundador de Montgomery Holdings? Sí, respondí. Albert y Henry fundaron esa empresa juntos en los años 90. ¿Y sabía que, tras su fallecimiento, sus acciones debían repartirse entre los herederos legales? Sí. Mi hijo David me dijo que todo le pertenecía a él, o al menos eso dijo. Henry y Oliver intercambiaron una mirada. De esas que anuncian una verdad devastadora. Señora Catherine, dijo Oliver, sacando otro documento, su hijo le mintió. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. ¿Qué quiere decir? Susurré. Albert dejó un testamento notariado. El 40% de las acciones le corresponde a usted, el 40% a David, y el 20% a la fundación benéfica que él creó. Empujó el documento hacia mí. Aquí está la fecha, la firma y la certificación oficial. Fue redactado 3 meses antes de su fallecimiento. Mis manos temblaban al sostener el papel. La firma de Albert, clara y firme, y junto a ella, mi nombre. 40%. Pero David dijo que el abogado recomendó que, como yo no entendía de negocios, era mejor que todo estuviera a su nombre. Yo firmé un poder. Usted firmó para que él lo administrara, corrigió Oliver con firmeza, no para que se lo quedara. Hizo una pausa, mirándome directamente. Son dos cosas muy diferentes. Respiré hondo. Usted sigue siendo la propietaria legal del 40%. Mi cabeza daba vueltas, demasiada información, demasiada rabia, demasiada traición. La mandíbula de Henry se tensó. Hay más, dijo. Hace 2 años, David vendió todas las acciones de la empresa a un grupo de inversión. Falsificó tu firma, y se quedó con todo el dinero. Sentí que la garganta se me cerraba. ¿Cuánto? Oliver miró otro documento. La empresa fue valorada en aproximadamente $4.200.000. Su 40% equivale a $1.680.000. Sumando intereses, ajustes de valoración y daños emocionales, el total ahora ronda los $2.300.000. $2.300.000. Mientras yo era echada de mi propia casa, durmiendo en un cuarto diminuto, humillada cada día, mi hijo estaba sentado sobre ese dinero. Quiero demandar, dije, con la voz firme. Quiero cada centavo de vuelta. Con intereses, sanciones, y justicia. Oliver sonrió. La sonrisa de un abogado que sabe que va a ganar. La demanda ya está preparada. Solo falta su firma. Tomé el bolígrafo y firmé 3 copias cada trazo, una declaración de guerra. David será notificado en 48 horas, dijo Oliver. Tendrá 15 días para responder, pero con estas pruebas, firmas falsificadas, registros bancarios, documentos originales, no tiene salida. Al salir del despacho, mi mente seguía dando vueltas, pero dentro de mi pecho había algo nuevo. Poder. De regreso, Henry se detuvo en una cafetería y pidió 2 espressos. Me miró con seriedad. Catherine, ¿estás segura? Demandar a tu propio hijo no será fácil. Va a luchar. Emily seguirá manipulándolo. ¿Y tus nietos? Mis nietos, lo interrumpí, necesitan crecer sabiendo que su abuela no es alguien a quien se puede pisotear. Que el respeto propio no se negocia. Y que robarle a tu propia madre tiene consecuencias. Henry sonrió, con orgullo en la mirada. Esa es la Catherine que conozco. Esa noche apagué el teléfono. Más de 400 llamadas perdidas. Y dormí, el sueño más profundo que había tenido en años. Sin culpa, sin miedo, sin arrepentimientos. 2 días después, el teléfono fijo de Henry sonó a las 7 de la mañana. Era Oliver.
Ya fue notificado. Por su reacción, diría que hoy es el peor día de la vida de su hijo. Colgué, y miré por la ventana. El sol comenzaba a salir sobre el skyline de Nueva York. Y yo apenas estaba empezando. David pensó que era inteligente, que nunca me enteraría. Pero olvidó algo. Soy hija de inmigrantes italianos. Y los italianos, cuando son traicionados, recuperan todo. Pasaron 3 semanas desde que el tribunal emitió la notificación. 3 semanas de silencio absoluto por mi parte. 3 semanas en las que, probablemente, David envejeció 10 años. Lo sabía, porque Henry había contratado a un investigador privado. No por venganza. Por estrategia. Conocer a tu enemigo es la mitad de la batalla. Y sí, mi hijo ahora era mi enemigo. Ese sábado por la mañana decidí que era momento de mirarlo a los ojos. No por nostalgia, no por reconciliación, sino porque hay conversaciones que deben hacerse cara a cara. Encendí mi teléfono después de semanas. Respondió al instante. Mamá, gracias a Dios. Tenemos que hablar. Esto es un gran malentendido, puedo explicarlo. Restaurante Grants. Esta noche. A las 8. Tú y Emily. No lleguen tarde. Colgué antes de que pudiera responder. Henry, recostado en su sillón con una taza de café, soltó una pequeña risa. Eres magnífica cuando tienes el control. Aprendí del mejor, le dije, guiñándole un ojo. A las 7:30, estaba lista. Elegí un vestido negro hasta la rodilla. Lo había cosido yo misma años atrás, pero nunca me había atrevido a usarlo. Tacones bajos, el cabello suelto sobre los hombros, con algunas canas brillando bajo la luz, labios rojo intenso. Cuando bajé, Henry se puso de pie de inmediato, sorprendido. Catherine, estás impresionante. Sonreí levemente. La venganza se sirve fría, pero una puede verse hermosa mientras la disfruta. Llegamos a Grants exactamente a las 8 de la noche. El restaurante era elegante, lámparas de cristal, manteles blancos impecables, camareros con guantes, de esos lugares donde una cena cuesta lo que antes yo ganaba en una semana cosiendo. David y Emily ya estaban sentados en una mesa al fondo. Ambos, tensos. Cuando me vieron, sus rostros cambiaron. David palideció, Emily abrió los ojos. Yo ya no era la mujer mayor con un vestido floral mojado por el agua de los platos. Volvía a ser yo. La mujer que habían olvidado que existía. Caminé hacia ellos sintiendo las miradas sobre mí. Tal vez era imaginación, pero me sentía como una reina. Mamá. David se levantó, intentando abrazarme. Lo esquivé y me senté frente a ellos. Crucé las piernas y llamé al camarero. Una copa de vino tinto, por favor. Gracias. El aire estaba cargado de tensión. Emily jugueteaba con la servilleta, David evitaba mirarme. Se ven muy elegantes, dije con calma. Emily, vestido nuevo, ¿verdad? Y tú, David, ese reloj es un Tag Heuer, ¿no? Muy bonito. David tragó saliva. Mamá, sobre la demanda. Ah, la demanda, lo interrumpí, sonriendo. Sí, deberíamos hablar de eso. Abrí mi bolso, saqué un sobre marrón y lo dejé en el centro de la mesa. Quiero que vean esto. Emily miró el sobre como si fuera una bomba. ¿Qué es eso? Ábrelo y verás. David lo abrió con manos temblorosas. El color se le fue del rostro. Dentro había copias de documentos falsificados, mi firma adulterada, y extractos bancarios que mostraban $1.680.000 transferidos a su cuenta 2 años atrás. ¿De dónde sacaste esto? Susurró. Tu padre era un hombre cuidadoso, David. Guardaba copias de todo en una caja fuerte. Cuando murió, me dejó la llave. Una mentira, pero no necesitaban saber la verdad. Nunca pensé que tendría que usarlo contra mi propio hijo. Mamá, ¿puedo explicarlo? Adelante, dije con frialdad. Explica por qué falsificaste la firma de tu madre. ¿Por qué me robaste casi $2 millones?
¿Por qué me dejaste dormir en un cuarto del tamaño de un depósito mientras gastabas mi dinero en relojes suizos y restaurantes de lujo? El camarero trajo el vino. Tomé un largo sorbo. El sabor amargo en mi lengua era más dulce que cualquier cosa que hubiera probado antes. Emily intentó recomponerse. Suegra, nosotros no quisimos. Me giré hacia ella. Mi mirada la hizo retroceder. Cállate. No tienes derecho a hablarme. Hice una pausa, sosteniendo su mirada. Fuiste tú quien robó las joyas de mi abuela. Quien me convirtió en empleada en mi propia casa. Quien planeaba meterme en un asilo para convertir mi habitación en tu vestidor. Emily se quedó pálida. ¿Cómo? Las casas tienen oídos, y tú hablas demasiado por teléfono. David se cubrió el rostro con las manos. Mamá, todo esto es culpa mía. Emily no tiene nada que ver. Perfecto, dije, inclinándome hacia él. Entonces admítelo. Mi voz fue firme, implacable. Admite que robaste mi dinero. Que me echaste de mi propia casa. Que me gritaste como si yo no fuera nada. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero no sentí compasión. Ya no sé quién eres, David. El niño que crié ya no existe. Solo queda un cobarde que eligió el dinero por encima de su madre. Mamá, lo siento. Solté una risa seca, vacía. Lo sientes porque te descubrieron. Porque ahora tendrás que devolverlo todo. Cada centavo, con intereses y daños. Me puse de pie y tomé mi bolso. Qué curioso, yo vendí mi apartamento para invertir en ti. $180,000. Y mientras yo vivía apretada en una habitación miserable, tú estabas sentado sobre casi $2 millones míos. La empresa estaba pasando por un mal momento, mamá. Necesitaba el dinero. ¿Lo necesitabas? Alcé la voz. Algunas personas voltearon a mirar, pero no me importó. ¿Lo necesitabas para comprarte un coche nuevo? ¿Para irte de vacaciones a Cancún? ¿Para comprar ropa de diseñador mientras tu madre lavaba tu ropa y dormía en una habitación sin ventana? El silencio era asfixiante. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento, sino de rabia. Tu abogado hablará con el mío, dije, alejándome de la mesa. O me devuelves lo que me pertenece por las buenas, o lo hará un juez. Y créeme, te va a doler mucho más. Mamá, espera. Me giré una última vez. Una cosa más, David. Lo miré fijamente. Cuando muera, y no será pronto, porque ahora tengo una razón para vivir más. No vengas a mi funeral. No derrames lágrimas falsas. No finjas ser un hijo devoto. Tuviste tu oportunidad, y la desperdiciaste. Salí del restaurante con la cabeza en alto. El chofer de Henry me esperaba afuera. Subí al coche y respiré hondo. Solo cuando el vehículo comenzó a moverse, mi cuerpo empezó a temblar, y una sola lágrima rodó por mi mejilla. No de tristeza. De alivio. Porque, por fin, después de tantos años, había dicho todo. Pero esa cena, solo fue el comienzo. Porque cuando Emily se dio cuenta de que estaba a punto de perderlo todo, su verdadera cara salió a la luz. La trampa que preparó después. Casi me destruye. Y créeme, lo peor aún estaba por venir. Después de aquella cena, pensé que por fin podía respirar. Que los días más oscuros habían quedado atrás. Que solo quedaba esperar a que la justicia hiciera su trabajo. Me equivoqué. Una semana después, Henry entró en mi habitación con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de ira y disgusto. Catherine, tenemos que hablar. Su tono me revolvió el estómago. Ese tono nunca traía buenas noticias. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo un sobre marrón, evitando mirarme. El investigador que contraté encontró algo. Hizo una pausa. Es sobre Emily. ¿Ahora qué? Pregunté. Abrió el sobre. Dentro había fotografías. Emily entrando a un hotel, saliendo de un apartamento y varias imágenes besando a un hombre que definitivamente no era David. Era más joven, musculoso, cabeza rapada, camiseta ajustada, el tipo de hombre que vive en el gimnasio, no en casa.
¿Quién es? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Ethan Carter. 32 años. Entrenador personal. Trabaja en un gimnasio del centro, dijo Henry, pasando más fotos. Llevan viéndose al menos un año. 2 o 3 veces por semana. Siempre en el mismo hotel, cerca de la autopista. Una extraña sensación de satisfacción me recorrió. Así que la esposa perfecta tenía sus propios secretos sucios. ¿Algo más? Pregunté. Henry asintió y sacó varios extractos bancarios. ¿Recuerdas las joyas de tu abuela, las que desaparecieron? Fueron vendidas en una joyería del centro por $23,000. El dinero fue transferido a una cuenta conjunta que Emily abrió en secreto con este hombre. Me quedé paralizada. $23,000. Las reliquias de mi abuela Clarice. Recuerdos irreemplazables, vendidos para financiar su aventura. Y esto, añadió, entregándome otro documento. Billetes de avión a Cancún. Reservados el año pasado a nombre de Emily y Ethan. 7 días en un hotel 5 estrellas, pagados con una tarjeta vinculada a la cuenta de David. Todo era verdad. El supuesto viaje de chicas del que habló, había sido en realidad una luna de miel con su amante. Pagada con dinero que me habían robado. ¿David lo sabe? Pregunté. Henry suspiró. Sí. Hace 6 meses, el investigador encontró mensajes antiguos. David lo descubrió. Emily lloró, le pidió perdón, prometió que terminaría con todo, y él la perdonó. ¿La perdonó? No podía creerlo. Le tiene miedo, dijo Henry en voz baja. Miedo al divorcio. A perder a los niños. A quedarse solo. Así que decidió fingir que no sabía nada. Caminé hacia la ventana. Miré el tráfico abajo, la ciudad en movimiento. Mi hijo, el mismo hombre que me había robado, era incapaz de echar de su vida a la mujer que lo traicionaba. Entrégale todo a Oliver, dije con frialdad. Esto cambia completamente el caso. Henry frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Emily manipuló a mi hijo. Lo usó para acceder a los bienes familiares. Vendió las pertenencias de mi madre para financiar su aventura. Eso no es solo infidelidad, es fraude. Hice una pausa. Quiero que vaya a prisión. Henry sonrió levemente. Ya estoy trabajando en eso. 2 días después, toqué el timbre de la casa que antes había sido mía. Emily abrió la puerta, forzando una sonrisa llena de odio. ¿Qué quieres? Hablar con mi hijo. A solas. Iba a protestar, pero David apareció detrás de ella. Más delgado. Ojeroso. Apagado. Déjala pasar, Emily. Entré. Una sensación extraña me recorrió. Todo estaba igual. Los muebles, los cuadros, el leve aroma a lavanda. Pero ya no era mi hogar. David me llevó a su despacho y cerró la puerta. Nos quedamos en silencio. Parecía frágil, encorvado, como si hubiera envejecido 10 años. Sé lo de Emily y Ethan, dije sin rodeos. Se quedó congelado. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sé que te engaña. Sé que lo descubriste y no hiciste nada. Sé que vendió las joyas de la abuela Clarice para pagar sus viajes con él. Di un paso hacia él. Y sé una cosa más. Lo miré directo a los ojos. Eres un cobarde. Mamá, no es tan simple. Es exactamente así de simple. Grité. Te manipula, te usa, te traiciona, y aún así elegiste echar a tu madre en lugar de a ella. David se derrumbó. Comenzó a llorar. Tengo miedo, mamá, miedo de perder a los niños, miedo de quedarme solo, miedo de vivir sin ella. En ese momento lo entendí. Mi hijo no solo era débil. Estaba atrapado. Atrapado en una relación tóxica tan profunda, que ya no podía ver que era una víctima. Emily lo había vaciado por dentro. Lo había convertido en un títere. Una parte de mí sintió lástima. Pero la parte más herida, no podía perdonar. David, mírame. Tomé su rostro con las manos, obligándolo a mirarme. Tienes que elegir.
O despiertas y entiendes que esa mujer está destruyendo tu vida, o lo perderás todo, la empresa, el dinero, tus hijos y a tu madre. Lloró aún más fuerte. No quiero perderte, mamá. Entonces haz algo. Demuéstralo. Me aparté. Porque si sigues así, ya lo has perdido todo. Salí de la habitación. Emily estaba en la sala. Claramente había escuchado todo. Pasé a su lado sin mirarla, pero me detuve en la puerta. Ah, Emily. Mi voz fue fría como el hielo. Espero que hayas disfrutado tus viajes a Cancún, porque el próximo será a prisión. Su rostro perdió todo color. Y yo salí de la casa sintiendo algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Fuerza real. Esa noche, el abogado Oliver llamó. Catherine, tenemos un problema. Mi corazón se tensó. ¿Qué tipo de problema? Emily acaba de presentar una orden de restricción en tu contra. Afirma que amenazaste su vida delante de testigos. Me quedé helada. También ha solicitado al tribunal que limite tu contacto con los niños, alegando que tu presencia es perjudicial para ellos a nivel psicológico. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Eso es imposible. Es posible, y lo hizo. La audiencia es la próxima semana. Dejé caer el teléfono. Mis manos temblaban. Emily había jugado sucio. Muy sucio. Y por primera vez desde que salí de esa casa, sentí verdadero miedo. Miedo de perder a Peter y a Alice, miedo de no volver a verlos, miedo de que esa mujer venenosa realmente ganara. Pero olvidó algo. Nunca te metes con los nietos de una abuela italiana. Porque todo veneno tiene su antídoto. Y lo que hice después, lo cambió todo. Esa semana fue la peor desde que empezó todo. Peor incluso que el día en que me echaron de casa. Podía soportar la humillación, la traición, la pérdida. Pero que me prohibieran ver a mis nietos. Eso era una línea que nadie podía cruzar. Durante 3 noches sin dormir, me senté en el balcón observando las luces de la ciudad. Pensando en Peter y en Alice, en sus sonrisas, en la dulce voz de Alice diciendo, abuela Catherine, en las tardes de viernes haciendo pastel de chocolate juntas. Todo eso podía desaparecer por una sola mentira. La mañana de la audiencia, me puse un traje azul oscuro. El cabello recogido con cuidado. Serena. Digna. No la anciana peligrosa que Emily intentaba pintar. Oliver pasó a buscarme a las 8 de la mañana. En el coche, repasó el plan. Mantente tranquila. No reacciones a provocaciones. Déjame hablar a mí. Me miró con seriedad. Y prepárate. Emily va a mentir. Mucho. El tribunal era un edificio antiguo en el centro. Olía a papel y humedad. Los pasillos eran estrechos, llenos de abogados murmurando. Al final del corredor estaba Emily. Vestido discreto hasta la rodilla. Maquillaje suave. Cabello recogido. Sin joyas. La imagen perfecta de una madre ejemplar. David estaba a su lado. Cabeza baja. Incapaz de mirarme. La sala era pequeña, sofocante. La jueza, una mujer de unos 50 años, cabello corto y expresión severa, leía el expediente con voz monótona. Audiencia de orden de restricción. Caso número. Mi corazón latía con fuerza. El abogado de Emily, un hombre corpulento con traje arrugado, se levantó. Su señoría, mi clienta ha vivido con miedo constante desde que la señora Catherine la amenazó. Abrió una carpeta. Hay un testigo que confirma que la demandada dijo, y cito, tu próximo viaje será a prisión. Eso es una amenaza directa. La jueza me miró por encima de sus gafas. ¿Confirma haber dicho eso? Oliver se levantó. Su señoría, es necesario considerar el contexto. Le estoy preguntando a la demandada, interrumpió la jueza. Respiré hondo. Sí, lo dije. Pero no fue una amenaza. Fue una afirmación legal. Mantuve la voz firme. Vendió bienes familiares para financiar su aventura. Eso es un delito. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Emily se enrojeció. Mentira. Gritó, poniéndose de pie.
Se lo está inventando todo para destruirme. Orden. La jueza golpeó el mazo. Siéntese, señora Emily. Aquí solo pregunto yo. El abogado continuó. Además de la amenaza, existe una preocupación por el bienestar de los menores. Los dos niños, Peter, de 8 años, y Alice, de 5, viven en un ambiente lleno de tensión. La señora Catherine se presenta sin aviso, hace comentarios acusatorios sobre la madre, causando angustia emocional. Solo fui una vez en todo un mes. Exploté, incapaz de contenerme. La jueza levantó la mano. Señora Catherine, guarde silencio. Luego miró al abogado. Continúe. Peter tiene pesadillas, dijo con dramatismo. Le dijo a su maestra que su madre y su abuela siempre están peleando, y que no quiere perder a ninguna. Alicia ha vuelto a mojar la cama, algo que no hacía desde hace 2 años. Hizo una pausa. Por lo tanto, solicitamos que se prohíba a la señora Catherine tener contacto con los niños hasta que este conflicto familiar se resuelva. Sentí como si me arrancaran el alma. No ver a mis nietos. No abrazarlos. No volver a cocinar con ellos. Las lágrimas brotaron sin control. Oliver se levantó de inmediato. Su señoría, esto es una manipulación evidente. La demandante está utilizando a los niños como arma para presionar a mi clienta en un litigio millonario en curso. Tenemos pruebas de que Emily desvió bienes, vendió herencias familiares y utilizó el dinero para una relación extramatrimonial. Eso no es objeto de esta audiencia, lo interrumpió la jueza. Aquí solo tratamos la orden de restricción. Pero su señoría, todo está relacionado. Entiendo su punto, abogado. Revisó el expediente en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego habló. Se concede parcialmente la solicitud. Mi mundo se vino abajo. El tribunal determina que la señora Catherine tiene prohibido acercarse al domicilio familiar. Contuve la respiración, hasta que la jueza levantó la vista y continuó. Sin embargo, se mantienen los derechos de visita con sus nietos, siempre que los encuentros se realicen en un lugar neutral y bajo supervisión, una vez por semana. No era lo que esperaba. Pero tampoco era lo peor. Emily, en cambio, sonreía. Una sonrisa de victoria. Como si incluso esa pequeña restricción fuera suficiente para ella. Cuando salí del tribunal, estaba completamente agotada. Henry me esperaba afuera. En cuanto me vio, se acercó y me abrazó con fuerza. Allí mismo, en la acera polvorienta de ese viejo edificio. Me derrumbé. Lloré como no lo había hecho desde el día en que murió mi esposo. Lloré por la injusticia, por la crueldad, por tener que ver a mi hijo, sentado en silencio, mientras su esposa destruía a su propia madre. Ganó, sollozaba. Logró separarme de mis nietos. Henry me abrazó con más fuerza y susurró. No ha ganado, Catherine. Esto fue solo una batalla. La verdadera guerra, apenas comienza. Esa noche no pude comer. No pude hablar. Me senté en el balcón, mirando la oscuridad infinita. Henry intentó consolarme. Me llevó té caliente, una manta, puso música suave. Pero nada lograba calmarme. Ya entrada la noche, se sentó a mi lado y tomó mi mano. Catherine, mírame. Giré hacia él. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Esa mujer no sabe con quién se está metiendo, dijo. Te subestima. Cree que vas a rendirte. Hizo una pausa. Pero olvidó algo. ¿Qué? Pregunté en voz baja. Sonrió. ¿Qué eres la mujer más fuerte que he conocido? Criaste a tu hijo sola, trabajaste durante décadas, perdiste a tu esposo, y aún así seguiste en pie. Esto no es lo que va a destruirte. Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Una pequeña llama. Entonces, ¿qué quieres que haga? Henry se levantó, fue a su despacho y regresó con una carpeta gruesa. Quiero que dejemos de defendernos, y empecemos a contraatacar. La abrí. Balances. Contratos. Informes financieros. El negocio de David está al borde de la quiebra, explicó Henry. Mala gestión,
gastos irresponsables, inversiones fallidas. En 6 meses, deberá más de $500,000. Lo miré. ¿Cómo sabes todo eso? Sonrió levemente. Porque compré sus deudas, a través de varias empresas intermediarias. Hizo una pausa. Ahora, soy su mayor acreedor. Puedo hacer que su empresa se derrumbe cuando quiera. Me tomó unos segundos procesar lo que acababa de decir. ¿Hiciste esto por mí? Henry me miró durante un largo momento. Lo hice porque David merece enfrentar las consecuencias, y porque ahora tú decides su futuro. Bajé la mirada hacia los documentos. Esos números en rojo. El destino de mi hijo estaba, literalmente, en mis manos. Por primera vez en días. Sonreí. Emily podía jugar sucio. Pero había olvidado algo. Las abuelas italianas también saben jugar. Y cuando contraatacan, juegan para ganar. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. Ya no era rabia. Era estrategia. Tomé mi café y volví a revisar los documentos de Henry. La empresa de David se estaba hundiendo. Deudas, impuestos impagos, salarios atrasados, proveedores sin cobrar. Un desastre. A través de empresas intermediarias, Henry controlaba ahora más de $520,000 de esa deuda. Pero, entre todos esos papeles, algo no encajaba. Llamé al abogado Oliver. Necesito un contador forense. El mejor que conozcas. ¿Para qué? Preguntó. Quiero que investiguen cada dólar de la empresa de mi hijo durante los últimos 3 años. Cada factura. Cada transacción. Cada gasto. Hubo un silencio. ¿Qué estás buscando, Catherine? Preguntó con cautela. Pruebas. Hice una pausa. Pruebas de quien realmente destruyó la empresa. Oliver lo entendió de inmediato. De acuerdo. Tendrás un informe completo en una semana. Mientras esperaba, hice algo que jamás imaginé. Contraté a un investigador privado especializado en bienestar infantil. Quiero saber cómo viven mis nietos, le dije al hombre, de aspecto serio. Sus rutinas, lo que comen, si van a la escuela. Sospecho que los está descuidando. Asintió, tomando notas detalladas. Tendrá el informe en 10 días. Exactamente una semana después, Oliver llegó con una carpeta gruesa. Tenía una expresión seria, pero en sus ojos había satisfacción. Siéntate, Catherine. Tienes que ver esto. Abrió la carpeta. Hojas de cálculo. Gráficos. Páginas marcadas con notas. Tu hijo no es un ladrón, dijo. David es incompetente. Malas inversiones. Confiar en las personas equivocadas. Pero su dinero ha sido drenado sistemáticamente, por una sola persona. Contuve la respiración. ¿Emily? Exactamente. Señaló los números. En los últimos 3 años, más de $340,000 desaparecieron de la empresa. Retiros no autorizados. Transferencias a cuentas falsas. Pagos a proveedores inexistentes. Pasó a otra página. Todo conduce a 3 destinos. Una cuenta conjunta a nombre de Emily y su amante Ethan, una inversión a nombre de su madre, y un apartamento secreto comprado únicamente a su nombre. Apreté los puños. No solo había traicionado a mi hijo. Lo había arruinado. Lenta. Deliberadamente. Hay más, dijo Oliver, entregándome otro documento. Las joyas de tu abuela Clarice. No se vendieron por $23,000, como ella dijo. Se vendieron por $58,000. Se quedó con la diferencia mediante un acuerdo fraudulento con el joyero, que casualmente es su primo. Mis manos temblaban. Rabia, y también alivio. Por fin tenía pruebas reales. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Oliver sonrió con frialdad. Ahora, la destruimos. Al día siguiente, el investigador me entregó el informe sobre mis nietos. Peter había faltado 3 días a la escuela esa semana, porque su madre se olvidó de llevarlo. Las comidas eran comida rápida, a veces ni siquiera comían a tiempo. Alicia había vuelto a mojar la cama,
no por miedo a mí, sino porque su madre pasaba horas gritando por teléfono, discutiendo con David hasta tarde, dejando a los niños solos frente al televisor. Había fotos, vídeos. Peter esperando a las 5 de la tarde en la puerta del colegio, sin que nadie fuera a recogerlo. Alice llorando en el parque, con la piel enrojecida por el sol. Era negligencia. Innegable. Sostuve esas imágenes con las manos temblorosas. Mis nietos, susurré. ¿Es suficiente? Pregunté, entregándole todo a Oliver. Fraude financiero, negligencia infantil, pruebas claras. Revisó los documentos, y luego levantó la vista con una sonrisa. Catherine, no solo tienes suficiente evidencia, dijo, golpeando la mesa suavemente. Tienes un arsenal. Pero había algo que aún me desgarraba por dentro. David. Débil. Manipulado. Pero seguía siendo mi hijo. Una parte de mí quería destruirlo. Otra, quería salvarlo. Esa noche, me senté con Henry en el balcón. Podría destruirlos a ambos, dije. Tengo pruebas suficientes para enviar a Emily a prisión, obtener la custodia de los niños, y arruinar a David. Miré hacia abajo. Pero sigue siendo mi hijo. Henry tomó mi mano. Entonces, ¿qué vas a hacer? Respiré hondo. Le daré una última oportunidad. Hice una pausa. Una sola. Pero bajo mis condiciones. Me giré hacia Henry. Le ofreceré un trato. Cancelaré la deuda de $520,000, si cumple 3 cosas: divorciarse de Emily inmediatamente, ir a terapia conmigo y con los niños, y devolver los $1,600,000 que me robó, aunque sea en cuotas. Mi voz se volvió firme. ¿Y si se niega? Lo miré a los ojos. Entonces terminaré con ambos. Emily irá a prisión, David lo perderá todo, y yo obtendré la custodia de Peter y Alice. Henry me miró con admiración. Catherine, no solo eres fuerte. Eres brillante. Al día siguiente, Oliver redactó el acuerdo. Términos legales. Testigos. Notarización. Todo. Era la última oportunidad de David, para demostrar que aún le quedaba algo de dignidad. La reunión se fijó para el martes por la mañana, en la oficina de Oliver. Lugar neutral. Con abogados, un terapeuta, y 2 testigos oficiales. Llegué 15 minutos antes. Vestido gris sencillo, cabello recogido, sin joyas. Quería verme como soy. Tranquila. Firme. Inquebrantable. Henry estaba a mi lado. Oliver revisaba los documentos. El contador forense, Paul, preparaba su computadora. Los testigos estaban listos. Exactamente a las 10 de la mañana, la puerta se abrió. David entró primero. Delgado. El traje le quedaba grande. Sin afeitar. Ojeras profundas. Parecía un hombre que lo había perdido todo. Emily entró detrás. Vestido rojo ajustado. Tacones altos. Maquillaje cargado. Intentaba ocultar el miedo, pero ya no había arrogancia. Su abogado entró último. El mismo hombre corpulento del traje arrugado. Buenos días, dijo Oliver, con voz firme. Gracias por venir. Esta reunión busca una resolución, pero todo será grabado y podrá usarse en el tribunal. Emily abrió la boca para protestar, pero su abogado la detuvo. Adelante. Oliver encendió el proyector. Gráficos detallados aparecieron en la pared. Vayamos directo al punto. En los últimos 3 años, más de $340,000 han desaparecido de la empresa del señor David. Señaló los números en rojo. Transacciones no autorizadas. Pagos fraudulentos. Transferencias ilegales. Los ojos de David se abrieron. Giró lentamente hacia Emily, que estaba pálida. ¿Qué es esto? Mentiras. Todo es mentira. Gritó Emily. El contador forense, Paul, se levantó con calma. Nada de esto es falso. Todos los datos provienen directamente del sistema contable de la empresa, verificados con extractos bancarios y facturas. Cambió la diapositiva.
Aquí hay una transferencia de $53.000 a una cuenta conjunta a nombre de Emily Montgomery y Ethan Carter. El nombre cayó en la sala como un disparo. David se puso de pie de golpe. ¿Ethan? ¿Tú pusiste su nombre en tu cuenta? David, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Dije con frialdad, mientras Paul cambiaba de diapositiva. Propiedad en Miami. Apartamento de 2 habitaciones con vista al mar. Precio, $280.000. El silencio fue absoluto. David tambaleó, apoyándose en la mesa. Su rostro estaba completamente pálido. ¿Compraste una casa con él? ¿Con mi dinero? Emily estaba acorralada. Sus ojos buscaban una salida. Pero ya no había ninguna. Y hay más, dije, con la voz cortando el aire como una cuchilla. Oliver cambió a la siguiente diapositiva. Aparecieron fotos de mis nietos. Peter, sentado solo frente a la puerta del colegio, el brazo de Alice quemado por el sol, registros de días sin asistir a clases, comidas saltadas. Mientras tú estabas ocupada con tu amante y robando dinero, dije lentamente, tus hijos estaban siendo descuidados. La terapeuta presente abrió un expediente. Me comuniqué con la escuela. La directora está profundamente preocupada. Peter muestra signos de agresividad, y Alice ha tenido una regresión en su desarrollo. David se derrumbó. Se cubrió el rostro con las manos. No lo sabía. Dios, no lo sabía. ¿Por qué nunca miraste? Grité, perdiendo el control por primera vez. Estabas demasiado ocupado siendo su esclavo como para ver que lo estaba destruyendo todo. Tu empresa, tus hijos y tu madre. Emily se levantó de golpe, señalándome. Eres una vieja amargada. Estás haciendo esto porque no soportas que tu hijo tenga su propia vida. ¿Su propia vida? Me levanté también. ¿Llamas vida a la traición, al fraude y a la negligencia infantil? Eres una mentirosa, una ladrona y una pésima madre. ¡Basta! Oliver golpeó la mesa con fuerza. Las dos, siéntense. Respiré hondo, y recuperé la compostura. Emily permaneció de pie unos segundos, temblando de rabia, hasta que su abogado se inclinó hacia ella. Siéntate. Lo estás empeorando. Finalmente se sentó, clavándome la mirada. Oliver abrió la última carpeta. David, ahora es tu turno. Colocó un documento frente a mi hijo. Tu empresa tiene una deuda de $520.000. Esas deudas han sido adquiridas por el señor Henry Montgomery a través de intermediarios. Tiene el derecho legal de iniciar un proceso de quiebra en cualquier momento. David miró a Henry, luego a mí, incrédulo. Oliver continuó. Sin embargo, hay una oferta. Tu madre está dispuesta a cancelar toda la deuda si aceptas 3 condiciones. Deslicé el contrato hacia él. David leyó en voz alta, con la voz temblorosa. Divorciarme de Emily inmediatamente. Asistir a terapia familiar durante al menos un año. Y devolver el $1.680.000 tomados de los bienes de mi padre en un plazo de 10 años, sin intereses. El silencio llenó la sala. Lo miré directo a los ojos. Si aceptas, te ayudaré a reconstruir tu vida. La empresa puede recuperarse. Puedes volver a ser el padre que esos 2 niños necesitan desesperadamente. ¿Y si me niego? Susurró. Si te niegas, respondí con firmeza, terminaré con todo. Emily será procesada por fraude y malversación. Tú irás a la quiebra. Y lucharé por la custodia total de Peter y Alice, porque ambos han demostrado no ser aptos como padres. Emily gritó. No firmes. No te atrevas, David. Está mintiendo. Oliver deslizó otro conjunto de documentos hacia ella. Esta es la denuncia oficial ya presentada. Cargos por fraude, falsificación y malversación. Los documentos serán enviados al tribunal esta misma mañana. El rostro de Emily se volvió pálido. David miró los papeles, luego a mí y finalmente a ella. David, no hagas esto, suplicó Emily, con lágrimas corriendo por su rostro. Piensa en los niños, en nuestra familia. ¿Familia? David se giró hacia ella. Su voz era baja,
pero firme. Tú destruiste esta familia. Robaste mi empresa, me traicionaste, usaste el dinero de mi madre para comprar una casa con tu amante, y ahora te atreves a hablar de familia. Tomó el bolígrafo, y firmó. Emily gritó, insultó, intentó arrebatarle los documentos. Pero el personal de seguridad del edificio la detuvo. ¡Cobarde! ¡Traidor! Te vas a arrepentir. David la miró. Su voz temblaba, pero era firme. Ya me arrepentí. Me arrepiento de haber perdido 13 años antes de ver quién eras realmente. Emily fue escoltada fuera de la sala, aún gritando. Cuando la puerta se cerró, el silencio lo llenó todo. David se dejó caer en la silla. Se cubrió el rostro, y lloró sin control. Me acerqué, puse mi mano sobre su hombro y susurré. Ahora empezamos de nuevo. Hice una pausa. Desde cero, juntos. Me abrazó. Y lloramos. Porque hay cosas que, aunque se rompan, todavía pueden reconstruirse. Pero la historia aún no había terminado. Quedaba una última cosa. La más importante de todas. 6 meses pueden parecer poco tiempo. Pero cuando reconstruyes una vida desde las cenizas, cada día pesa como un año. Ahora estoy sentada en el balcón de mi apartamento, tomando mi café por la mañana. La luz de septiembre entra por la ventana, cálida sobre mi piel. Abajo, Nueva York despierta. El tráfico, las bocinas, el ritmo de la vida. Aquí arriba, por fin tengo paz. Muchas cosas han cambiado. Emily está cumpliendo 200 horas de servicio comunitario, limpiando un centro público infantil. Lo ha perdido todo. El apartamento frente al mar fue subastado para pagar sus deudas. Su amante, Ethan, desapareció en cuanto el dinero se terminó. Es curioso cómo las personas así desaparecen rápido cuando se quedan sin nada. Aún intenta llamar a los niños. A veces Peter responde, educado, pero distante. Alice sigue llorando después de cada llamada. Pero la terapeuta dice que el tiempo lo sanará. En cuanto a David, mi hijo ahora vive en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn. Modesto, pero limpio y luminoso. Trabaja en una empresa de logística. Ya no es dueño, ya no es jefe. Solo un empleado. La semana pasada me dijo: Mamá, por primera vez en años, duermo bien. Sin deudas, sin mentiras, y sin una voz venenosa susurrándome al oído. Ahora tiene custodia compartida. Los martes y jueves, los niños están con él. Y todos los sábados, vienen a verme. Hoy es sábado. Miro el reloj. 9:15. Mi corazón late más rápido. Cada vez. Se siente igual que la primera. Suena el timbre. Abro la puerta. Abuela. Alice corre hacia mí. Su cabello está más largo. Le faltan sus 2 dientes delanteros. Peter viene detrás. 8 años, intentando parecer mayor, pero abrazándome con fuerza. Abuela, trajimos todos los ingredientes para cocinar. Papá nos dejó elegir todo en la tienda. David está en la puerta, sosteniendo 2 bolsas grandes. Se ve mejor. Más sano. Con luz en los ojos. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. Henry sale de la cocina, con un paño en la mano. Bueno, ¿estamos listos para hacer el mejor pastel de chocolate de América, pequeños chefs? Los niños gritan emocionados y corren hacia la cocina. La cocina se convierte en un campo de batalla dulce. Harina por todas partes. Las manos de Alice llenas de chocolate. Peter concentrado rompiendo huevos como un pequeño científico. David está a mi lado, batiendo la mezcla en silencio. Después de un rato, dice en voz baja: Mamá, gracias. ¿Por qué? Pregunto. Por no rendirte conmigo, incluso cuando no lo merecía. Pongo mi mano sobre la suya. Eres mi hijo. Puedo enojarme. Puedo sufrir. Pero nunca voy a abandonarte. Puedo tomar distancia. Pero nunca voy a darte la espalda. Se limpia una lágrima rápidamente.
La terapia me ayudó a entender que estuve siendo manipulado emocionalmente durante años. Ella controlaba cada parte de mi vida. No lo digo para justificar lo que hice, pero ahora entiendo por qué estaba tan ciego. ¿Y ahora? Pregunto. Sonríe. Una sonrisa real, que no veía desde hacía mucho tiempo. Ahora me siento libre. Como si volviera a vivir. El pastel termina de hornearse. El aroma a chocolate llena toda la casa. ¡Abuela! Grita Alice desde el salón. ¿Ya está listo? 10 minutos más. Cariño. Cortamos el pastel y nos sentamos alrededor de la mesa. Peter habla de la escuela. Alice, orgullosa, me muestra su dibujo de la familia. La abuela, papá, los 2 niños y Henry. Todos tomados de la mano. ¿Y tu mamá? Pregunta David en voz baja. Alice responde con naturalidad. Está en otra hoja. Alice responde con inocencia. Porque ahora vive lejos. Los niños tienen su propia forma de entender las cosas, simple, pero profunda. Henry me mira desde el otro lado de la mesa, sonriendo. Le devuelvo la mirada, cálida. Cuando todos se van y David lleva a los niños al parque, Henry y yo volvemos a sentarnos en el balcón. Toma mi mano. Catherine, lo lograste. Reconstruiste todo. Lo logramos. Respondo. No podría haberlo hecho sola. Él sonríe levemente. Sí podrías, dice, riendo. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Apoyo mi cabeza en su hombro, mirando cómo el sol pinta la ciudad de dorado. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Pregunto en voz baja. ¿Qué cosa? Que no tenemos que conformarnos con las piezas rotas, que el amor propio no está en venta, y que incluso cuando la vida nos rompe en 1000 pedazos, todavía podemos volver a armarnos. Me giro para mirarlo. Y cuando nos reconstruimos con nuestras propias manos, nunca volvemos a ser quienes éramos. Entonces, ¿en qué nos convertimos? Pregunta Henry. Sonrío. Nos convertimos en diamantes. Hago una pausa. Creyeron que podían romperme, pero no sabían que ya me habían roto y reconstruido demasiadas veces como para no aprender a convertirme en un diamante. Lo miro a los ojos. Y los diamantes no se rompen. Solo brillan. Ahora, al mirar atrás, entiendo que a veces nuestras mayores pérdidas son los momentos que nos enseñan lo que realmente significa el amor. La familia no siempre es perfecta. Pero el amor verdadero tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Perdonar no significa olvidar. Significa elegir la paz, en lugar del rencor. Hubo un momento en que creí haberlo perdido todo. Pero en esa pérdida, encontré lo más importante. El amor, el respeto propio y el verdadero significado de hogar. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre perdonar o soltar, ¿qué elegirías? Cuéntamelo en los comentarios. Porque creo que cada historia que compartimos puede ayudar a alguien más a encontrar su propia luz. Y si quieres seguir conmigo en este camino, donde hablamos de familia, de valentía y de volver a empezar, no te vayas. Porque todavía hay mucha belleza por descubrir.